Ahora continuaremos con la importancia de la ciberseguridad en la empresa. Acompáñame a la oscuridad. Es por acá. En este lugar somos invisibles. Podés comprar armas o drogas sin que nadie te vea. Sabes quién sos y vos no sabes quién te vende armas o quién te compra drogas. Es la dark web. Entremos a lo oscuro. Vamos abriendo las capas de la cebolla. En Latinoamérica. Brasil 1390 por minuto. México 299. Colombia 87. Si no hubiese humanos, no hubiese hackers, no hubiese víctimas ni victimarios. El ser humano es el eslabón más débil en un escenario de ciberseguridad o de un ciberataque. Tenemos el software, el hardware, el malware y el humanware. Pero sin la actividad humana, si el humano no fuese una variable de esta ecuación matemática compleja, no se dieran los ciberataques. Siempre los sistemas van a estar a cargo de un ingeniero de sistema que tenga la responsabilidad de asegurarse que los sistemas estén protegidos a más alto nivel. Si ese ingeniero, por error, no protege esos sistemas, otro hacker le va a infiltrar un código malicioso vía remota. En esta premura podríamos decir que efectivamente el humano es el principal actor en este escenario. El pasado sábado 9 de noviembre, Pemex recibió los primeros ataques cibernéticos. Los ciberdelincuentes solicitan $5 millones en bitcoins para desencriptar la información de los equipos. Lamentablemente, yo di el aviso 8 meses antes de que pasara ese ciberataque porque encontré dos cosas. Una, hicimos un análisis en fuentes abiertas de qué tan vulnerable estaba el sector de infraestructura crítica en México en general. El sistema energético, el sistema financiero y el sistema de los hospitales. Y encontré un alto grado de vulnerabilidad. Con este grado de vulnerabilidad empezamos con mi equipo a hacer un análisis en el Deep Web y en el Dark Web para ver qué se escuchaba. Empezamos a encontrar comunicación que se refería precisamente al sector energético de México y a Pemex, para ser concreto. En ese momento Pemex estaba pasando por una situación volátil, tanto políticamente como administrativamente. Vimos la alarma, pero lamentablemente no se hicieron las medidas de recomendación que nosotros habíamos garantizado. Los ataques con ransomware se han convertido en una de las peores amenazas para empresas privadas y organismos gubernamentales. En México, en 2019, un ransomware conocido como Doppelpainer atacó unos 6.000 equipos de la petrolera Pemex y encriptó más de 180.000 archivos con claves, bases de datos y programas de vigilancia de refinerías y plantas. Como el gobierno se negó a pagar el rescate, la información fue publicada y puesta en venta en la Dark Web. En 2021, los archivos seguían circulando al alcance del mejor postor. Qué gusto recibirte, Israel. Estás en tu casa, en la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores,
Y qué mejor lugar para ser parte de este gremio que utilizando un vehículo que hemos proveído a través de nuestros asociados. Así es que, Israel, el escenario es todo tuyo. Es un gusto estar contigo. Ahorita hubo un incidente en Estados Unidos, un ataque cibernético, y se me retrasó un poquito la agenda, pero ya estoy aquí. Ahorita en 2 minutos nomás me voy a instalar al lugar donde llegué para darle continuidad a este fórum que tú tienes. Pero efectivamente, mira, estamos en una situación sumamente vulnerable para hablar y para ser exactos. Ahorita, hace 2 horas hubo un hackeo en una empresa de Estados Unidos que nosotros somos usuarios. Todavía no se dice o no salen los medios de comunicación de quién se trata. Pero bueno, vimos lo que le pasó a Garmin, lo que le pasó a Uber, lo que le pasó a Home Depot. Y bueno, ahorita estamos en una situación de ataques cibernéticos sin precedentes. El Colonial Pipes, doctor, recordamos qué le pasó. Y mucho tiene que ver ahorita con el conflicto que existe entre Rusia y Ucrania y los ataques que se van a desatar de una manera más fuerte, tanto en el sector financiero como en el sector de infraestructura crítica. Es lamentable, es triste, y he visto que muchas de las empresas no están preparadas para estos ciberataques. El documental que vimos de National Geographic salió públicamente esta semana, pero ese documental se grabó hace 1 año y medio. Y hoy los ataques que estamos viendo son mucho más devastadores. Ahorita te voy a pedir permiso, nomás 2 minutos para bajarme, ponerme en el lugar y establecer comunicación de nuevo. Entonces dame 2 minutitos a tu audiencia, por favor. Vamos a rogar su paciencia un par de minutos más para que pueda estar en posibilidad Israel, que ya estamos viendo que está conectándose en este momento. Israel, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues una disculpa, pero ahora sí los hackers me traen medio movido en mi agenda. Ahorita estoy llevando un tema un poco delicado, pero miren, como vieron el documental de National Geographic, es un tema complicado. Vamos a ver más ciberataques, vamos a ver más pérdida económica, vamos a ver guerras de generación 5.0, que ya son guerras comerciales, financieras y cibernéticas. Y ahorita me acompaña también aquí la doctora Ekaterina Kostiukina. Ella es profesora en el Massachusetts Institute of Technology, con el doctor Steven Goldman, que es el que tiene el programa de resiliencia, de resiliency en Crisis Management and Incident Response with Massachusetts Institute of Technology. Ella me va a estar cubriendo ahorita un poquito en tiempo, entonces aquí la voy a dejar unos 5 minutos que empiece ella y ahorita yo regreso en línea. Bueno, como ya les dijo el profesor Reyes, mi especialidad es en Crisis Resiliency and Business Management. En el MIT colaboro con el profesor Steven Goldman y mi entrenamiento es en general los humanos. Entonces, tenemos la oportunidad de yo poder compartirles mis conocimientos, que fueron muchos años de estudiar a los humanos en los diferentes ambientes, incluyendo los extremos. Y bueno, vemos que el ciberespacio es uno de estos ambientes. De los 5 dominios a los que nos hemos expandido, que es el terrestre, el marítimo, el aéreo, el espacial, y ahora hemos creado el ciberespacio. Entonces resulta que en el ciberespacio estamos teniendo muchos riesgos, así como en el terrestre, por ejemplo, hay el COVID que nos está matando, o en el terrestre, ahorita que estamos enfocándonos en seguridad o seguridad nacional, hay, por ejemplo, el crimen común, hay el crimen de negocios, hay toda clase de crímenes donde los humanos tratan de quitarse los recursos los unos a otros. Igual, estamos viendo que en el ciberespacio, el 5º dominio que hemos creado, está teniendo cosas similares. Entonces, yo estudio ese comportamiento y estoy aquí para poder compartir los conocimientos de qué podemos hacer para protegernos como personas individuales,
la infraestructura de nuestras viviendas, de nuestra familia, la infraestructura de nuestras empresas y también la seguridad nacional. Mucho del trabajo que hacemos es exactamente para eso, para dar capacitación a los gobiernos por ejemplo, ahorita con estas guerras cibernéticas de 4.0, es importante entender cómo funcionan los humanos en el dominio cibernético para ver exactamente qué es lo que hay que ver y qué es lo que hay que prevenir. Cada dominio tiene sus características. No es necesario cubrir todo, como decir. Es importante identificar ese Pareto óptimo, que es el 20% que da el 80% de los resultados, porque el resto del 80% solo da 20% de los resultados. Entonces, para eso empezamos de que cuando hacemos el estudio del cibercrimen, que es uno de los problemas más grandes que nos está afligiendo en este tiempo, en esta revolución digital, lo que vemos es que el eslabón más grande no son las computadoras, que sería el hardware y el software, porque eso se pensaba antes. Y pues los ingenieros hicieron un excelente trabajo en crear computadoras, en crear el hardware y el software que está más resistente y más resiliente a la ciberdelincuencia. Tenemos factores de doble autentificación, tenemos maneras de hacer passwords, de proteger, tenemos computadoras con muchos sistemas buenos que realmente minimizan el cibercrimen. Pero cuando estudiamos por qué sigue el cibercrimen todavía y por qué está yendo exponencialmente, lo que vemos que el eslabón más grande es el humanware. Ya no es el software y el hardware, sino el humanware, que somos nosotros, los usuarios, porque las computadoras, si es que no hubiesen humanos, todavía no están la inteligencia artificial a esos niveles de que se pueden competir a sí mismos y hacernos daños por sí solas a nosotros. El problema, el 80% del cibercrimen es por el humanware. Entonces, así como a las computadoras, cuando se encuentra alguna vulnerabilidad, se pide de que les hagan un upgrade, el software update, o que se ponga un parche a algo que está mal funcionando. Igual, lo que estamos identificando de que los humanos son los que necesitan ese upgrade. Si es que lo vemos desde la manera antropológica, por ejemplo, tenemos estas herramientas genéticas de que cuando estamos en los diferentes ambientes, por ejemplo, terrestre, nos adaptamos construyendo herramientas. No podemos estar en el frío porque nos morimos de hipotermia, pero con nuestro cerebro construimos herramientas como ropa, viviendas y otras cosas que nos protegen del ambiente. Igual en el ciberespacio es un nuevo ambiente que creamos y estamos en el proceso de adaptarnos a ese nuevo ambiente que creamos. Ahorita los peligros que nos acechan son los otros humanos que tratan de quitar los recursos y tenemos que adaptarnos y ver cómo protegernos. Por eso lo que quiero hacer hoy día en este poco tiempo que tenemos es dejarles con estrategias que son, como decir, el big picture de las cosas que hacer, de lo que hemos aprendido del 20% que da el 80% de los resultados. Porque sabemos objetivamente que los ciberdelitos no se pueden prevenir 100%. Es como el COVID, es como el cáncer, es como otros peligros que acechan a los humanos en general. No se pueden prevenir 100%, no se pueden erradicar porque constantemente están evolucionando, pero sí podemos hacer algo para mitigar los riesgos, bajar esos dolores, bajar ese incidente y pues minimizar el problema que nos está acechando a los humanos realmente en todo el mundo, porque hemos visto obligados como sociedad a movernos al ciberespacio, a migrar a este ambiente,
porque en el dominio terrestre nos estaba matando un virus muy fuerte. Entonces, ahora hacemos trabajo en el ciberespacio, nuestros hijos van a estudiar en el ciberespacio, nos comunicamos constantemente, hasta esta comunicación, este pase del conocimiento social, de la cultura social, de aprender, está siendo pasada no en persona, alrededor del fuego, como se decía antes, sino por internet, en el ciberespacio. Entonces, ya estamos ahí para quedarnos, no vamos a retroceder de este dominio que descubrimos, pero sí tenemos que adaptarnos. Entonces, los comportamientos que hemos visto, porque, reitero, el 80% del problema son los humanos que hacen ciertas cosas. Los humanos hacen algún comportamiento, como podríamos analizarlo es el interaccionar con la computadora. ¿Qué en esa interacción hace que sea peligroso, hace que estemos vulnerables? Y lo que hemos identificado es que hay cosas, comportamientos específicos, muy pocos, que no realmente, para las buenas noticias es que ni siquiera son muchos. Entonces podemos controlarlos más y podemos educar a las personas, hacer ese update en el human software, en el humanware, para que podamos minimizar ese comportamiento crítico, ese comportamiento peligroso que hace que nos vulneren. El comportamiento es hacer clic en ligas. Tenemos que hacer clic en ligas porque muchas componentes vienen en ligas, pero aquí es esa higiene, esa alerta de qué ligas son peligrosas y qué ligas son las que necesitamos para hacer nuestro trabajo. Igual como en el ambiente de cruzar la calle, porque no nacemos sabiendo que las calles son peligrosas, que los carros pues nos pueden quitar la vida. Tenemos que educar a nuestros hijos o a las personas que están expuestas a las calles por primera vez y les decimos, mira, para sobrevivir, para mantener tu integridad física en el dominio terrestre, tienes que, a lo que llegas a una calle, miras a un lado, miras al otro, vuelves a mirar y cruzas. Es algo que enseñamos y es un comportamiento específico, muy sencillo, que tenemos que repetirlo hasta que aprendan, pero nos ha ayudado a sobrevivir en ese ambiente que construimos. Igual en el ciberespacio. Al encontrarnos con una liga, así como al encontrarnos con una calle, liga, tenemos que tener enseguida la alerta en nuestro cerebro de alerta roja. Puede haber un peligro. Por eso necesitamos mirar a un lado, mirar al otro y cruzar, pensar. Igual, al encontrarse con una liga, tenemos que pausar y ver de dónde viene esa liga. Es de una persona que es en la que confío. Puede ser que a esa persona viene de una persona en la que confío, pero que le hackearon su forma de comunicación y está comprometida. He oído algo de si es que está comprometida. Estoy esperando una liga. ¿Cuál es la característica de esta liga? ¿Se ve rara? Raro es que tenga componentes alfanuméricos. O sea, las ligas, por ejemplo, empiezan con algo que es muy transparente. Se ve como va específicamente a la página especial. O, por ejemplo, si reciben las ligas de YouTube, vienen con un preview que te dice a dónde va. O vienen de una manera específica. O las estábamos esperando y nos las mandaron. Comprobamos la comunicación verbalmente. Pero si es que vienen de una característica que es raro, que no lo conocemos, que no lo hemos visto, que nos da más alerta, es preferible no correr el riesgo, no comprometerse. Si es que nos sentimos que tenemos que comprobar, utilizar otro medio de comunicación. Por ejemplo, les envían esta liga en WhatsApp, vayan a otro medio de comunicación que es menos probable que esté comprometido, como por mensaje de texto o el Messenger de Facebook, de las otras redes sociales que no está comprometido, porque usualmente no comprometen los dos o varios. Y confirmen que
realmente están esperando si es que se ha enviado esta liga o no. Ese comportamiento que es muy sencillo, es muy barato, no requiere que compren software de ciberseguridad, no requiere que hagan mucho, como decir, cosas raras, cosas técnicas, no requiere un entrenamiento de varios meses de entender un concepto de cómo funcionan las computadoras. Ese comportamiento tan sencillo hemos visto que tiene un gran nivel de ayuda para prevenir muchos de los cibercrímenes que vienen en el ciberespacio, empezando por fraude, siguiéndole con que se roban. Ahorita está de moda, muy de moda, el WhatsApp, que no se trata de si les va a pasar, sino de cuándo les va a pasar, porque está ocurriendo realmente, es una pandemia en el ciberespacio de que hackeen las cuentas de WhatsApp, robo de identidad, infiltración de su ciberespacio, de sus viviendas cibernéticas, como se diría, porque los dispositivos, las computadoras, los servers son ahora nuestras viviendas cibernéticas. Y así es como los ladrones, los cibercriminales, están entrando por esas ventanas y puertas, que son las ligas, a nuestras viviendas cibernéticas. Entonces, si es que cuando les mandan una liga, piensen que es como alguien está golpeando en la puerta. Y así como hemos enseñado de generación en generación a nuestros hijos de que cuando alguien toca la puerta y está el cuento de la Caperucita y el lobo está vestido de oveja, o los tres chanchitos, y así sucesivamente, esas son sabidurías que se han pasado para sobrevivencia en el dominio terrestre. Igual estamos ahorita necesitando crear esa capacitación de los humanos, no solo de los pequeños que están haciendo, sino también de ustedes, los grandes, que pues vieron en sus tiempos, en su generación, de que se creó este nuevo mundo, este ambiente, este espacio, y tuvieron que pues lanzarse a este ambiente. Y en Latinoamérica lo que vemos es que para entrar a este ambiente son las personas más vulnerables, porque mientras otros, por ejemplo en Estados Unidos o en otros países donde la tecnología ha tenido más tiempo de estar ahí, de donde se ha desarrollado, la población ha estado expuesta a la evolución. Entonces han estado interaccionando con la tecnología. Los malos que siempre van a estar ahí, que se aprovechan de las riquezas de otros, de la recolección de recursos de otros, han tratado de crear estrategias de quitarle al uno, y así han ido avanzando poco a poco. Han habido relativamente pocas víctimas mientras los ciberdelincuentes avanzan, crean una estrategia, y después de estas víctimas lanzan la alarma, hay la comunicación social de que cuidado, está pasando así, y han ido evolucionando y están más preparados porque han estado expuestos. Pero lo que vemos en Latinoamérica es que la población ha sido empujada muy fuerte sin tener exposición anterior a este ambiente, especialmente por el COVID. Las empresas, sobre todo, nos hemos visto que hemos tenido que mover las empresas, el trabajo de una manera remota, de que estamos mucho más en una manera remota. Dependemos de pues no hay los recursos no son tan abundantes, se necesita ser más conservativo, y pues las personas traen su dispositivo que utilizan para uso personal y también lo tienen que usar de manera para el trabajo. Y ahí es cuando hay hasta más peligro, porque hacemos más actividades y estamos más expuestos al ciberespacio, y tenemos más oportunidades de que entren a esa casa donde están las cosas personales y que tiene una conexión directa con el trabajo. Por eso también, mientras las personas en Latinoamérica han entrado a este ciberespacio muy recientemente, los ciberdelincuentes en otros países que, a pesar de que geográficamente están lejísimos, a muchos kilómetros
de distancia, hasta un lenguaje diferente, hay barreras culturales y muchas distancia física. En el ciberespacio, la distancia entre estos delincuentes y sus víctimas es solamente un clic, que son milisegundos. Y por eso los ciberdelincuentes tienen la ventaja de que pueden atacar a personas que están vulnerables, identifican esos grupos y pues van donde pueden hacer más daño, donde son más productivos en engañar a las personas. Y bueno, esto no le pasa solamente a las personas vulnerables, como podríamos decir. Muchas veces los humanos pensamos, bueno, no me va a pasar a mí, eso le pasa a los débiles o a los que no tienen educación, o pues minimizamos las cosas porque esa es la naturaleza humana. Pensamos, no le va a pasar a mí. Pero aquí lo importante es aprender de los ejemplos que le han pasado. Por ejemplo, en Estados Unidos le ha pasado a Hillary Clinton, a John Podesta, que es parte de su equipo, y la manera en que realmente dañaron su carrera política, de que entraron a su ciberespacio, hicieron un desastre, y no solo un desastre para estas personas, para el Comité Democrático, para su organización, sino también atacaron a un país, porque pues eso es el hackeo a una democracia cuando intervienen con un candidato de esta manera. Tiene muchas repercusiones, pero otra vez empieza con el individuo. Y la manera como entraron a su ciberespacio para robarle esos emails que después se utilizaron para desinformación, que vamos a mencionar eso en un rato, es que le hicieron otra vez un hackeo al humanware, lo que se llama el social engineering en la parte de con los técnicos. O sea, lo que yo les estoy explicando como humanware se le conoce con los ingenieros como el social engineering, que es el mayor problema. Le mandaron un correo electrónico de phishing diciendo que necesitaba poner una cuenta, confirmar su cuenta, el password, que su password estaba comprometido y que necesitaba confirmarlo. Y pues pasaron ciertas cosas y resulta que pusieron el password en esa página maliciosa, en esa liga maliciosa que habían mandado, y lo demás es historia. Lo cual me lleva al segundo comportamiento. No solo cuando reciban ligas necesita entrar ese pensamiento de alarma, pensar, pausar, pensar y procesar. Sino que también cuando alguien de alguna manera, porque cada vez cambia, es fascinante lo creativos que son, pero si de alguna manera en alguna interacción tienen que actuar con dinero. Si alguien les pide dinero, ¿okay? El hecho de mover dinero electrónicamente, otra vez, tiene que haber una pausa, hay que pensar y procesar las dinámicas de esa acción. Porque lo que estamos viendo es muchos fraudes que están afectando al individuo, pero también porque directamente el individuo hace que deposita su propio dinero a los criminales. Pero también está afectando a muchas empresas, porque no solo un individuo tiene acceso a una cuenta de banco, sino que un trabajador tiene acceso a una cuenta de banco de una empresa. Y a veces les llega, es muy común, este fraude ha funcionado es muy successful. Es fascinante cuánto dinero han perdido empresas que mandan a un empleado que tiene acceso a las cuentas, disque del CEO o de una persona importante de la empresa, pidiéndole que haga un depósito. Y pasa, es increíble cómo funciona, pero es lo que vemos. O los bancos también, al tener ese problema de ciberfraude, el negocio se dificulta. Entonces vemos que este cibercrimen afecta una gama de comportamientos del sistema humano. Pero otra vez, las buenas noticias es que se puede mitigar y disminuir significativamente si es que adaptamos este comportamiento, que es identificar que estamos
ante una situación de posible peligro, que es mandar dinero cibernéticamente. O sea, así como liga, que es como cruzar la calle, mandar dinero cibernéticamente de cualquier manera requiere pensamiento y pues validación de este proceso. Porque los cibercriminales utilizan toda clase de estrategias. Ok, entonces, ¿cómo podemos identificar si es que este comportamiento de mandar dinero cibernético es seguro o no? Bueno, si es que hay más alertas como tiene que ser rápido, tiene que ser de una manera que no es traqueable, no esperábamos esta transacción, lo piden de una manera que es diferente, como por ejemplo cybercoins, cryptocurrency, una alerta gigante. Si es que piden que deposite a una nueva cuenta que no está confirmada, o sea, que no es parte de los clientes de la gama conocida. Si es que piden que sea algo muy rápido, porque los cibercriminales vienen de los tiempos del fraude antes de que existía el ciberespacio y saben muy bien el comportamiento humano y los triggers y han estudiado esto, pues han evolucionado esta ciencia, le podríamos decir, por mucho tiempo y saben que el humano es un ser lógico, así nos gusta pensar eso, pero en nuestra evolución tenemos todavía, aparte de la parte lógica que es la corteza cerebral, tenemos más abajo todavía el cerebro mamífero y el cerebro reptiliano, que es lo que son las emociones, que es lo que nos ha salvado la vida por tantas generaciones y milenias de años, que son instintos básicos, que es el reaccionar rápido. Es donde, si es que ves un peligro, tienes que correr, congelarte o pelear. Y eso nos ha salvado. Son las emociones que no utilizas tu corteza de lógica de pensamiento. Entonces, cuando nos activan eso, entienden que estamos vulnerables. Entonces, utilizan estrategias como cualquier cosa que sea emocional, como por ejemplo, pasó esto, necesito rápido, hay una presión de tiempo, va a expirar, algo que tenga que ser relacionado con violencia, pasó algo de emergencia. Todo lo que sea rápido significa una alarma. Y la verdad es que no importa lo rápido que nos exijan, todo puede esperar. Sobre todo porque el dinero se demora un montón y, o sea, no hay, son muy pocas las situaciones en donde realmente necesites hacer algo rápido para ayudar a alguien genuinamente. Por eso hemos identificado de que esa estrategia es de no actuar cuando nos presionan, darnos el tiempo de pensar, o sea, identificar desde ahora, o sea, la programación que ustedes están recibiendo ahorita es, encuentran un estímulo en el ciberespacio que es enviar dinero en el ciberespacio rápido, el comportamiento que hay que hacer es pausar y ver si es que esto es algo genuino. Así como en la calle, encuentran calle, tienen que automáticamente hacer eso. Este es el segundo ambiente. La otra parte que es interesante que quería mencionarles es, para cambiar un poco, es muchas veces nos damos cuenta, ahorita hablamos del human, ¿ok? Cuando estamos en una capacitación de ciberseguridad, pensamos de que tiene que ver, nos van a decir, bueno, qué firewall usar, cómo tienen que ser los passwords, cosas técnicas, cosas de computadoras. Todas esas cosas ya existen y se las han repetido las compañías que las producen gratis, que quieren proteger sus cosas. Todas estas plataformas dicen usen doble factor de autentificación, cambien su password, no usen el mismo password para todo lo demás. Hay muchas estrategias que se pueden utilizar para mitigar, pero otra vez el problema es el humanware, que no las usamos. No usamos el factor de doble autentificación a pesar de que está ahí. Hacemos el error de usar todo el mismo password para cosas muy simples como jueguitos.
redes sociales y también nuestras cuentas de bancos o el email y cosas especiales, que es una vulnerabilidad. Y a pesar de que nos recomiendan que no lo hagamos, lo seguimos haciendo porque es nuestra naturaleza humana y es difícil recordarnos los passwords. Entonces, el mensaje es también utilizar lo que ya existe, porque si utilizamos eso, si utilizamos esas herramientas que están ahí, que han sido probadas de que funcionan, vamos a llegar a vamos a enfocarnos en ese 20% del Pareto Optimum que va a dar el 80% de los resultados. Una vez que ya hemos, como decir, exhaustiado todos esos recursos y estamos haciendo todo eso que es accesible, gratuito y eficiente, entonces ahí se sigue el nivel ya más técnico, pero eso, si es que no hemos hecho lo más fácil, no podemos esperar, o sea, es como pérdida de tiempo y no es eficiente, no es buen negocio entrar en las otras cosas. Por eso es que están teniendo la capacitación del Humanware. Y bueno, una de las partes es entender, una de las maneras en que se cambia el Humanware es con educación. Y parte de ese proceso educativo es el entender por qué tenemos que hacer ciertas acciones. Para muchos de nosotros no es prioridad la ciberseguridad porque no la entendemos bien. Oímos de los diferentes casos, pero es algo abstracto y el cerebro humano no es tan bueno en entender cosas abstractas, es más con cosas físicas. Por eso es importante explicar el por qué. Okay, entonces, cuando les dicen necesitas setear el factor de doble autentificación, es por una razón. Muchos de los apps importantes tienen esa opción. Es importante revisar en todos esos apps si es que lo tenemos seteado, porque a veces podemos pensar que está seteado, podemos pensar que ya hicimos el trabajo, la labor y pues se hizo un update y se cambiaron los settings o algo pasó y no está ahí. Revisar constantemente. Y esto es porque si es que nos roban el password de alguna parte, que lo hacen de diferentes maneras, tenemos un backup de que los cibercriminales no solo necesitan una ganancia, sino que también necesitan tener pues acceso directo al teléfono. Entonces se les dificulta y van con lo que es más fácil y nos dejan en paz. Y así prevenimos con tener ese seteo de doble factor de autentificación, podemos prevenir numerosos problemas con algo tan sencillo. La segunda parte es los passwords. Nos dicen no tengas el mismo o cámbialo seguido. ¿Por qué es esto? El modus operandi que hacen los cibercriminales es toda una industria. Hay muchas personas, tienen su propio mercado negro que se llama el dark web y están bien organizados, es el crimen organizado y tienen sus maneras hasta de intercambiar. Es todo un negocio, hasta tienen sus propias garantías de calidad de los ítems robados. Bueno, lo que hacen unos es también hasta se especializan. Llegamos a ese nivel de que están especializados. Entonces, hay hackers que se encargan de encontrar unos apps o unas plataformas vulnerables que tienen passwords, donde nosotros creamos una cuenta. Por decir, les dicen, no, baja este app y puedes ver cómo te ves cuando estés más viejo, puedes ver cómo se van a ver tus hijos, puedes algún jueguito, ¿ok? Y nosotros creamos el user ID, ponemos el password que siempre usamos, pero esas aplicaciones son vulnerables o a veces son malignas, porque ya tenemos el avance de que hay aplicaciones malignas, pero bueno. Entonces, hay los ciberdelincuentes que roban estas apps vulnerables, agarran la información y tienen el acceso al username, al nombre y al password. Y lo que hacen con eso es no les importa hackear nuestro acceso a ese jueguito. Lo que les importa es ponen ese banco de datos con las claves en el dark web a la venta y después eso lo compra alguien más que
y compra herramientas, por ejemplo, si es que se vulnera, muchas veces recibimos el banco ha sido vulnerado y se robaron los usernames, o sea, no entraron al password, pero entraron al username, o alguna brecha de información donde se obtuvo una pieza importante, no crítica, pero importante, de información. Entonces, otros cibercriminales compran esa base de datos de passwords del jueguito y usernames del banco, los nombres, y después combinan las cosas. Y la mayoría de veces, esa misma clave es la que va al banco. Entonces, dos errores, el usar la misma clave y el no tener factor de doble autentificación. Como ahorita hay muchas personas, ustedes pensarán, bueno, si realmente, y la verdad es que si es que alguien quiere hacer daño y quiere entrar a su cuenta y quiere hackearles, lo van a hacer, porque hasta la CIA la hackearon y hasta ahora no hay manera de 100% prevenir que seamos hackeados en el ciberespacio. Pero no significa que vamos a decir, oh, well, pues así es la vida y tenemos que pues lidiar con eso y deprimirnos o tener ansiedad o salirnos del ciberespacio, sino que tenemos que mitigar los problemas, porque si es que no estamos en la tecnología, viene el problema de que el que no esté en la tecnología va a quedar rezagado y eso tampoco es bueno. Entonces, el énfasis es en ver cómo desenvolvernos de una manera más segura. Si hay un riesgo, está ahí. Si es que no hacen nada, el riesgo es 100%. Cuando empiezan a usar cada una de estas estrategias, el riesgo baja un porcentaje. Hay estrategias que van a ser un 1%. Hay estrategias que van a ser un 50%. Y en lo que nos enfocamos hoy día es en ese 20% de acciones que hacen la mayoría de los resultados, el 80%. Entonces, volvemos a las estrategias, que son, bueno, estamos hablando de por qué las claves tienen que ser bajo las recomendaciones de que sean diferentes en las diferentes plataformas y también el hecho de cambiarlas más a menudo. ¿Por qué? Porque están hackeándolas y comprándolas y existen ese banco de claves y de nombres de usuarios disponibles para los hackers, pero si los cambian ya va a ser outdated, entonces esa clave que ya la hackearon no les sirve para nada. Tener el factor de doble autentificación, por si es que tienen su clave, si la compraron, igual no pueden usarla bien. Y la otra parte es, bueno, la parte humana, les puedo dar esas recomendaciones, pero si es que les es difícil, se van a resistir, así es el cerebro. ¿Qué otra estrategia podemos usar? Es muy fácil, nuestra memoria es limitada y quisiéramos usar ese password. ¿Por qué? ¿Por qué usamos un password para todo? Porque por el humanware. Pero ¿cómo podemos incrementar una estrategia como, por ejemplo, el tener varias claves? Okay. Podemos anotarlas, pero no en la computadora o debajo del teclado. Como hacían muchos CEOs, es que tenían su sticky note en la computadora. Entonces, es también una vulnerabilidad. Pero tengan por ejemplo, una nota, algo que no se vea, algo que no sea muy obvio, porque si es que les roban el teléfono y entran, hay mucha información, entonces camuflar esa información, camuflar ese banco de claves, de que no se vea con el título de banco de claves, lista de claves, no, algo camufladito que no lo encuentren, porque no solo están vulnerables a los cibercriminales que no conocen, pero la mayoría de las brechas viene desde adentro, personas que conocen, familiares, pues alguien que tenga más acceso directo a su teléfono, y es increíble el daño que se puede hacer. Entonces, es toda una estrategia que uno tiene que hacer para evitar estas cosas, para bajar ese porcentaje. Entonces, pueden tener una lista que sea accesible para ustedes, porque la cosa es facilitar el uso. Pueden tener la lista de claves, pero medio encriptada para ustedes. Por ejemplo, ponen la clave, pero le cambian ciertos caracteres que ustedes saben que
cuáles son los cambiados, cuál es la verdadera. Les hace como un reminder, un recordatorio de cuál es la verdadera clave, pero si es que alguien que no tiene acceso a su cerebro, tiene acceso a esa lista, no la va a poder usar. También a esa lista, en las notas se le puede poner una clave, cosa que también si es que alguien agarra su teléfono, tiene varias claves. El WhatsApp puede tener una clave, digamos, para accesar si es que dejan su teléfono y de alguna manera hay una brecha dentro del teléfono, ustedes pueden cuidar sus comunicaciones poniendo clave de acceso al WhatsApp. Entonces ya minimizan el acceso a comunicaciones específicas privadas que podrían causar daño. Y así sucesivamente. Es el aprender cómo desenvolvernos en este ciberespacio. La otra parte que es importante tener es constantemente un entendimiento ya de que el ciberespacio no es un mundo seguro. Antes pensábamos, pues confiábamos en las páginas web, porque antes no eran maliciosas, hasta que se volvieron maliciosas. Antes confiábamos en los apps, porque los apps, no había apps maliciosas y pues no teníamos que tener esa alerta. Ahora resulta que los cibercriminales están construyendo apps maliciosas que se roban su información o que les pueden causar realmente un desastre. Recién salió que pues se demoraron un buen tiempo en desarmar ese grupo, pero había unas apps que eran de préstamo de dinero, entonces uno bajaba el app, aplicaba para el préstamo de dinero que era relativamente, le prestaban poquito, entonces había muchos clientes y los intereses no eran tan caros, hasta que salieron los verdaderos costos. Cuando uno instalaba esa app, le daba permiso a accesar todas las fotos. Entonces, y mucha información del dispositivo. Y hasta podían activarte la cámara y el sonido a cualquier hora. Entonces, lo que hicieron estas compañías de fraude y de cibercrimen es robar las fotos de la persona y después utilizarlas con Photoshop, de ponerlos ya sea, si es que encontraban algo malo de una vez, pues ya lo usaban. Pero si no encontraban nada, si uno era cuidadoso y un buen ciudadano y buena persona, buen esposo, esposa y todo eso, ni siquiera se salvaba porque le hacían un Photoshop poniéndolo con sus mismas fotos, Photoshop, poniéndolo en una manera comprometida y le decían si es que no pagaba una suma específica, les iba a pasar ciertas cosas y mandaban videos de personas desangrentadas. Entonces, esos cibercriminales tuvieron muchas víctimas hasta que finalmente se demoró casi varios años en que hayan sido bajados, pero ¿cuántas víctimas ya agarraron? Entonces, ya los apps no son seguros porque pues es el desarrollo, es la evolución del cibercrimen en el ciberespacio, esa es la realidad. Y Apple reconoció, después de esos incidentes, empezaron a reconocer y hicieron una lista de apps que son de seguridad que no están buenas, y fue más de 400. Imagínense. Hay una gran chance, gran probabilidad de que una de las apps instaladas que tenemos en nuestro teléfono sea exactamente de algo comprometedor. Por eso, ahora que es importante hacer una higiene de lo que tenemos, remover lo que realmente no necesitamos y antes de bajar una app, otra vez, así como con las ligas, pensar si es que realmente la necesitamos o qué peligro es el que podemos tener. Déjenme chequear el chat. Ok, ya vi. Bueno, sí, ya el tiempo pasa volando. Bueno, entonces para concluir, realmente esto es algo, el big picture que les quiero dejar es que estamos viviendo en el ciberespacio. Somos humanos, hemos entrado en este nuevo ambiente, estamos ahí para quedarnos. Si nos salimos y decimos ya no queremos más, pues va a ser peor porque vamos a quedar rezagados y
no es bueno para las empresas en general. El nuevo avance es el ciberespacio. Pero en el ciberespacio hay peligros, como en todos los demás ambientes en el que estamos los humanos. Es la realidad. Tenemos que tener la mentalidad en el humanware, que es el sistema más vulnerable en este proceso del cibercrimen, del ciberpeligro. Es el más vulnerable. Entonces tenemos que enfocarnos en lo que da mejores resultados, que es la educación cívica digital. Y en esa educación cívica digital realmente todavía no hay libros. Es algo que va avanzando muy rápido. Una vez que escriben un libro de cuál es el modus operandi de los cibercriminales, ellos también lo leen y lo adoptan. Tenemos que estar conscientes del peligro, o sea, no con ansiedad, sino en general del peligro que existe como parte normal, como parte de hacer negocios, y ver las estrategias de minimización, estrategias de comportamiento que se necesitan hacer a los humanos, y no solo a los jefes, no solo a los líderes, sino también a todos los humanos que trabajan, porque lo que hemos visto es que han atacado a cualquier humano que tenga acceso a la computadora y así han ido escalando hasta entrar al target principal. El énfasis mayor es en hacerle el upgrade al humanware. Y bueno, lo que quisiera hacer es, yo sé que este es un tema muy grande, una hora no es suficiente, pero sí les quiero dar acceso a más comunicación conmigo. Les voy a poner en las redes sociales, me pueden encontrar con mi nombre, que es, el apellido es difícil, pero es muy específico, y el beneficio es que pueden encontrarme en todas las plataformas de comunicación. Y así pueden hacerme preguntas específicas si es que tienen algo, que con mucho gusto les respondo, aparte de esta pequeña capacitación que es como el big picture. Pero si quieren referencias a algo más específico, me daría mucho gusto ayudar, porque otra parte de mí es, mi especialidad es medicina, y el ayudar a las personas a que tengan mejor seguridad, mejor salud digital. Y pues estoy a su disposición para hacer del ciberespacio un mundo más seguro. Muchas gracias, Caterina, por la aportación a este Foro Automotor AMDA 2022. Por supuesto, nuestro agradecimiento a Israel, quien, como lo explicó, tuvo una emergencia que atender, pero afortunadamente contamos con tu colaboración para poder brindar la información sobre este tema tan relevante, como muy bien lo has descrito, la ciberseguridad, no únicamente a nivel de los estados-nación, de las instituciones financieras, de las empresas, pero sobre todo el punto más débil de la cadena, cada uno de nosotros que tenemos acceso a un equipo de computación, un equipo móvil. Tenemos a disposición de todo el auditorio tus datos de contacto para que te sigan en las redes sociales, igualmente a Israel, y podamos hacer uso de la gran colaboración que tienen ustedes para difundir estos temas de ciberseguridad y, como bien lo dijiste, construir una red más segura. Muchas gracias, Caterina. Hasta pronto. Para México y Banorte, el sector automotriz es un sector clave para la economía mexicana. Representa un 3% del Producto Interno Bruto y el 32% de las exportaciones totales de México. Para Banorte, es de suma importancia la industria automotriz. Hemos apoyado a más de 200,000 clientes para la compra de su vehículo. Somos el segundo banco que más coloca créditos automotrices en México. Tenemos la segunda cartera automotriz más grande de la banca. Tenemos uno de los índices de cartera vencida más sanos del mercado, 0.61%. Con nuestros productos financieros para el sector automotriz, apoyamos tanto a los distribuidores automotrices en el otorgamiento de líneas de crédito Plan Piso para la compra de inventario de vehículos nuevos y seminuevos, como a los clientes en la adquisición de automóviles, SUVs,
Pickups, camiones o motocicletas nuevos o seminuevos. A través de evaluación ágil, tasas y comisiones competitivas, enganche desde 10% y plazo hasta 72 meses para vehículos nuevos. Financiamiento de seguro de daños, seguro de vida y seguro de desempleo gratis. Coberturas adicionales para el seguro de daños como robo de autopartes y reparación en agencia durante toda la vida del crédito. En Banorte entendemos hacia dónde va el mercado y la importancia de establecer acuerdos comerciales. Sabemos también que el futuro de la comercialización de productos bancarios son las plataformas digitales. Queremos ser el mejor banco para el sector automotriz y para lograrlo estamos comprometidos con ustedes y con México. Banorte, el banco fuerte de México.